Y entonces, bueno, empezamos con los procesos primarios, como estamos viendo en pantalla, y los procesos primarios no es más nada que la fusión parcial de diferentes materiales. ¿Qué tipos de materiales vamos a empezar a fundir? Bueno, materiales de manto, la corteza oceánica o la corteza continental. Y una segunda etapa, una etapa tardía, se llamarían los procesos secundarios, que vienen siendo los que nosotros comúnmente conocemos como diferenciación magmática. Y en ella vamos a encontrar varios subprocesos que van a dar origen a las rocas ígneas, bien sea plutónicas o volcánicas. Entre esos procesos encontramos la cristalización fraccionada, como lo vemos acá, la asimilación o mezcla de magma y, en otro caso, la combinación de ambos procesos, es decir, la cristalización fraccionada y la asimilación. Entonces, bueno, ya teniendo nosotros presentes que para la producción de una roca ígnea vamos a tener dos procesos bastante marcados, uno más que otro, entonces debemos tener en cuenta que cada uno de ellos conlleva a pasos o a estaciones que van a producir características bastante propias en cada una de las rocas. En los procesos primarios, que son menos comunes que los secundarios, vamos a tener una roca prístina, es decir, un manto prístino, y que vamos a empezarlo a fundir. Ahora pregunto yo, ¿cuáles son los procesos? ¿Cómo se funde una roca? ¿Cuáles son los procesos naturales para fundir una roca? Eso lo vimos nosotros en petrología, que lo vieron conmigo. ¿Saben Temperatura, cuáles son? Y digo que presión, debería tenerlo. Dígalo duro, hijo. buenos días, profe. Temperatura, presión y volátiles. Sí, aumento de temperatura, descompresión, es decir, baja de presión, y añadidura o adición de volátiles. Con estos tres parámetros, con estos tres factores, mejor dicho, nosotros podemos empezar a fundir parte del manto. ¿Qué tipo de manto? Bueno, el manto superior. El manto inferior ya viene dado por algunos pulsos magmáticos que vienen en el interior de la Tierra, es decir, que son impulsados por el núcleo y que pudieran dar origen a la generación de algunos magmas. Bueno, entonces vamos a tener nosotros los magmas primarios y no es más nada que la fusión parcial del manto o capa D. Nosotros sabemos que la Tierra está dividida en varias capas. La más famosa es la capa que contiene, que limita el manto superior con la corteza litosférica, sea oceánica u continental, y que la denominamos Morojovic. Esa señora estaría por acá. Este es el límite más o menos Morojovic, ¿verdad? Y entonces nosotros pudiésemos obtener, y ahorita lo vamos a ver mucho más adelante, cómo cada una de estas capas las podemos estudiar en tierra. Pero ahorita más adelante vamos a ver cuáles serían las características para nosotros estudiar todo este tipo de capas y este límite que es bastante importante. Bueno, tenemos la capa D y dice que los magmas primarios deberían ser la fusión parcial del manto o capa D, ¿verdad? Que viene dando magma parental o magma prístino que no ha sido contaminado, ¿verdad? Más un magma derivado. Este magma derivado es producto de la combinación o empieza una especie de asimilación de este magma prístino que se está hundiendo en la capa D. Entonces, ¿quiénes son los magmas parentales? Bueno, el magma parental no es más nada que la fusión parcial de qué? Que viene intervenida por quién? Por una diferenciación y que me va a dar un magma derivado, como lo veníamos diciendo. Es decir, tenemos magma, un manto empobrecido, lo llamamos tipo basáltico, es decir, que no ha estado contaminado, que no ha estado diferenciado. Vamos a tener magmas toleíticos, ¿verdad? Que son los mismos basaltos, y podemos tener magmas calco-alcalino. Y fíjense ustedes que aquí es donde viene la confusión o la extrañeza de que nosotros pudiésemos obtener a partir de un manto homogéneo varios tipos de basalto. Es decir, que la química, si nosotros podemos ver el resultado final, ¿verdad? La química debería ser igual, pero mineralógicamente vamos a tener algunos cambios. Y estos cambios no son productos de aumentos, disminuciones de la temperatura. Estos cambios mineralógicos vienen dados por cambios de presión. Es decir, que la presión juega un papel bastante importante a la hora de cristalizar uno u otro mineral. En otras palabras, la presión
me va a determinar qué minerales pudiesen ser compatibles con esas presiones y que pudieran originar unos minerales característicos de cada una de estas capas. Y por eso es que nosotros podemos estudiar cuáles son a través de los gradientes geotérmicos y los gradientes isobáricos, de cómo pudiese cambiar a partir de una misma química la mineralogía de una roca. Bueno, y al final tenemos magmas derivados, es decir, los magmas derivados son evoluciones de magmas parentales. ¿Qué quiero decir yo con la evolución? ¿O qué queremos decir con la evolución? De que un magma que ya ha sido prístino, pero que ya empezó a contaminarse, es decir, a asimilar algunas cosas que tenemos nosotros al lado, ¿verdad? Van a producir magmas derivados. Bueno, esos señores van a empezar a asimilarse y formar nuevos tipos de magma. Y entonces tenemos todo esto que vemos acá en pantalla, que son los de M. ¿Qué sería de M? De pertermante, es decir, manto empobrecido. Tenemos los tipos EM, ¿verdad? Que serían mantos enriquecidos. Tenemos los HIMU, que son simplemente magmas que tienen alto contenido de elementos radioactivos como el uranio plomo, ¿verdad? Tenemos otros tipo prema, que son los prevalentes, es decir, los que van a encontrarse sin muchos cambios al inicio de su concentración, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos aquí lo que venía hablando Juan. Tenemos aquí las tres formas de cómo fundir nosotros un manto, es decir, de fundir la roca. El primero sería aumento de temperaturas, como lo vemos acá, y no es nada más y nada menos que una pluma mantélica, que viene siendo un punto caliente. Este punto caliente aumenta la temperatura de la corteza, ¿verdad? La corteza litosférica, y estos señores van fundiendo parte de esa corteza y es lo que nosotros encontramos acá en superficie. Más que todo, estos serían puntos calientes tipo las islas hawaianas. Entonces, ya tenemos la primera parte. Ahora, ¿cuál es la segunda? La descompresión. Bueno, la descompresión la podemos ver acá. Y este tipo de magma, ¿verdad? A través de la evolución, miren ustedes que van a empezar con un EMOR, es decir, unos basaltos bastante enriquecidos, es decir, que a través de este camino ha estado añadiendo algunos elementos químicos que pudiesen alterar la composición original, ¿verdad? Y lo denominaríamos entonces EMOR. Pero fíjense lo que está pasando usted aquí con la generación de este tipo de magma. Empiezo a fundir este camino, ¿verdad? Que vemos acá, o este honguito que estamos viendo de color azul a través de este ducto, empieza a subir. Eso quiere decir que está perdiendo presión a medida que va ascendiendo. No hay aumento de temperatura, y eso lo vamos a ver un poco más adelante cuando veamos generación de magma. No hay aumento de temperatura, lo que hay aquí es una descompresión del sistema, y esta descompresión del sistema lo que crea es un fundido, favorece el fundido. Ya vamos a explicarlo más adelante cómo que la descompresión favorece el tipo de fundido y favorece la creación o la disminución de la aparición de algunos cristales minerales característicos. Bueno, entonces este tipo de sistema de descompresión, pues me crean lo que llamamos nosotros como las dorsales oceánicas. Entonces tenemos otro ambiente tectónico, ambiente geodinámico, creado por la dinámica de fusión del manto. Entonces, bueno, ¿dónde podemos encontrar nosotros esto? En las dorsales oceánicas. Y el tercer mecanismo de cómo fundir nosotros parte del manto lo vemos acá. ¿Cuál es este? Bueno, la añadidura de algunos agentes externos o de volátiles que me favorecen, ¿verdad? Porque ellos actúan como catalizadores de la fusión de parte del manto. ¿De qué tipo de manto? Bueno, este tipo de fusiones viene dada por la combinación, o bien sea, ¿verdad? Esos son márgenes destructivos, bien sea de rift continental, es decir, de corteza basáltica, que viene en el camino de la correa transportadora, encuentran estos crismas de acreción, y estos crismas de acreción son bastante importantes porque dado a la composición geoquímica que pudiesen tener parte de la corteza continental, por eso es que esta combinación entre corteza continental y corteza oceánica me crea basaltos bastante
singulares o diferenciaciones de algunos basaltos, es decir, pudiese pasar a andesita o pudiesen pasar a riolita, dependiendo de los sistemas que tengamos circundantes a la zona de subducción. Pero aquí lo importante es que nosotros vamos a añadir tanto parte de la corteza continental que viene siendo erosionada y que cae en los prismas de acreción, así como parte de la corteza oceánica que viene transportándose, se viene subduciendo, es decir, destruyéndose, y que trae consigo elementos un poco más ferromagnesianos, elementos pesados, y que aunados a estos elementos que son más félsicos, más livianos, más ácidos, hacen que haya una combinación bastante complicada, bastante compleja, mejor dicho. Esto aunado a parte del agua que entra al sistema, y aquí sí vamos a hablar de agua, como volátil preferente. Bueno, hay algunos casos donde podemos encontrar CO2, en el caso de las carbonatitas, más que todo en Sudáfrica, vamos a encontrar estos fenómenos. En parte de Perú, hoy por cierto está empezando a emitirse alerta de naranja, ya tiene varios días, pero ya hoy ya convirtieron la alerta en naranja superior en Perú. Bueno, hay algunos volcanes que pudiesen tener altos contenidos de CO2 y por lo tanto que pudiesen dar magma carbonático. Bueno, entonces esta unión entre, vamos a hablar con el agua, con el volátil preferente, que sería el agua más, vuelvo a decir, parte de la corteza continental, que viene siendo algo más diferenciada, bastante contaminada, más la corteza basáltica, que es menos contaminada, menos diferenciada, pues hace que haya un cóctel al dado a ver alguna profundidad, y al añadir estos volátiles del agua, ¿verdad? Como el agua, hacen que haya ese catalizador, fundo parte de este prisma de acreción que ha entrado a la parte de la astenósfera, más todo lo que se viene arrastrando de la corteza continental, más la correa transportadora de la corteza basáltica, forman un cóctel, y el catalizador de ese cóctel viene siendo el volátil, que es el agua, y produce cierto tipo de magma que se va a superficie como lava, y que van a tener características bastante importantes. Es decir, de una misma química yo pudiese obtener, a partir de varios grados de diferenciación magmática producto de las presiones, varios tipos de rocas. Pudiese tener rocas máficas o básicas a rocas basálticas. No tengo aquí, yo creo que no tengo, no tengo acá en Google, no, en la otra laptop que lo tengo. Hay unas imágenes que están en la parte de Argentina, donde ya les voy a decir, Tucumán, en la zona de Tucumán, donde señores que van evolucionando, ¿verdad? Tengo yo magmas riolíticos, todo esto ha sido riolita, en la parte de Tucumán, ese 32, 33 grados, latitud sur, en Tucumán, vamos a tener nosotros acá todos estos riolitas, productos de una gran diferenciación magmática, pero vemos algunas chimeneas, algunos puntos bastante oscuros, tipo OIB. Entonces, como algo que tiene composición tipo OIB, es decir, de una pluma mantélica, así como el de los Hawái, va a estar en un arco continental. Bueno, la explicación es un efecto que se llama delaminación, es decir, parte de esta corteza se va cayendo, ¿verdad? Por diferenciación de gravedad, y favorece el ascenso de algunos magmas que vienen con altos contenidos de rocas básicas ferromagnesianas como los basaltos. Entonces, dentro de un arco riolítico, yo pudiese tener un campo riolítico, dacítico, pero más riolítico que dacítico, yo pudiese obtener algunos vestigios, algunos puntos de OIB, es decir, de rocas bastante básicas. Entonces, esa combinación pues no es normal, y la única explicación es la delaminación, es decir, parte de esta corteza se va cayendo por diferenciación de gravedad, y al caer hay un ascenso rápido, adiabático por supuesto, y vamos a ver qué es adiabático, de magmas de tipo basáltico como tipo OIB.
Entonces, bueno, hay explicaciones para todo ello y las explicaciones son los tipos de fundidos, cómo se funde el manto a través de algunos procesos. Para entender todo ello en campo, nosotros debemos tener o comprender qué es lo que está pasando en el interior de la Tierra, como en este caso. Entonces, bueno, seguimos hablando de los magmas derivados y como lo veníamos mencionando, pues, son evoluciones de magmas parentales, ¿verdad? Que me producen asimilaciones magmáticas, es decir, que yo, miren lo que está pasando en este caso en específico, tengo un EMOR, es decir, un MOR, un basalto enriquecido ¿de qué? De todos estos elementos que tengo yo acá, de todos estos elementos que tengo yo acá, dentro del manto. Miren lo que está pasando con la astenósfera, hay un depleted mantle, eso quiere decir que ya está empobrecido este manto originario, y empobrecido, ¿por qué? Por elementos que van a enriquecer a este señor que va a estar acá. Pero a medida que va ascendiendo, este EMOR se convierte en EMOR, es decir, un MOR normalizado. ¿Por qué normalizado? Porque ya ha botado, ha dejado en el camino parte de los elementos que no eran propios de él y que no pudiesen estar asimilados correctamente o coherentemente, y empieza a diferenciarse y a hacer un humor normal, sin muchas concentraciones de elementos que están en el camino. Pero ¿quién me determinó a mí que fuera NMOR en vez de EMOR? Es decir, de que fuera normalizado en vez de enriquecido. Bueno, el cambio de presión. ¿Por qué? Porque las presiones no permiten que cristalicen ciertos tipos de minerales que vienen aquí normalmente, que pudiesen ser compatibles con altas presiones. A medida que yo pierdo presión, pues yo pierdo minerales que no van a ser compatibles con esas presiones, teniendo la misma química y la temperatura, sin haber aumentos de temperatura en el sistema, me convierten estos EMOR simplemente por el cambio de presión en NMOR. Y así sucesivamente. Bueno, entonces nosotros vamos a tener asimilaciones magmáticas, cristalizaciones fraccionadas, y ¿qué vamos a obtener al final? Bueno, magmas andesíticos, magmas dacíticos y magmas riolíticos. Yo creo que eso lo vamos a ver en estas láminas que tenemos. Pero vamos a hablar un poquito sobre los bordes divergentes. Entonces, ¿qué factor interviene en estos bordes divergentes, en las dorsales oceánicas? ¿Cuáles serían las condiciones de formación? Como lo veníamos hablando hace ratico, esas condiciones vienen dadas por las pérdidas de presión. Y al haber una pérdida de presión, yo voy a tener unos cambios mineralógicos bastante importantes dentro del sistema. Fíjense que ustedes aquí van a tener los NMOR, que son una cantidad mucho mayor que los EMOR, y los EMOR forman estos tipos de diques, ¿verdad? Bastante característicos, con una química diferente a los EMOR. Y como lo veníamos hablando, no pueden ascender en la misma cantidad porque los cambios de presión no son asimilables. Es decir, yo cambio las presiones normales, como lo veníamos viendo en esta lámina, pero en esta lámina anterior, cambio las presiones, y al cambiar las presiones, pues simplemente yo lo que voy a obtener es minerales que son compatibles con esas presiones. Pero yo al aumentar las presiones, o perdón, a disminuir estas presiones, parte de los minerales ya se van a crear normales, ¿verdad? Con un humor normal, es decir, con basaltos normales, pero algunos quedan, unos relictos quedan y forman estos pequeños diques que vemos acá, que son de MOR enriquecido. ¿Por qué forman estos diques? ¿A qué se debe que formen diques y que no formen estas masas grandes o batolitos que vemos nosotros acá, que van a venir siendo las cámaras magmáticas que van a alimentar las dorsales? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué estos tubos son mucho más pequeños que estas grandes cámaras magmáticas? Hablen ustedes también. Profe, se encontraron una capa que es resistente y no por allí no pasa el magma, por eso se forma el dique. No, al contrario, todo lo contrario. Percoló las capas, no encontró resistencia. Miren lo que pasó. Este EMOR forma diques, ¿verdad? Y aloja aquí una cámara magmática. ¿Qué estará pasando en esta cámara magmática? Aquí hay una mezcla de magma dentro de una cámara magmática ya preexistente. Aquí hay una combinación de magma que son diferentes, que son bastante diferentes. Queda una mini cámara magmática dentro de esta otra cámara magmática bastante grande.
¿Qué creen ustedes que pasó? ¿Por qué esto es más finito que esto? Se conservó la presión, profe. La presión, ¿verdad? Va disminuyendo, ¿verdad? Y como va disminuyendo, hay cambios mineralógicos. Casi todos los cambios mineralógicos ya lo vamos a ver en las 4 fases alumínicas de las 4 fases alumínicas de la lersolita. Ya van a ver ustedes qué es lo que está pasando acá. Pero aquí la presión se va perdiendo a medida que va ascendiendo. Algunos cristalizan a la presión que no permiten, por lo general son plagioclasas, ¿verdad? Con aluminio, cuando hablamos de aluminio, ¿verdad? Y aquí estos señores siguen perdiendo presión, pero tienen menos cantidad que esto. Es decir, que aquí hay unos minerales que están que han sido bastante cristalizados, que han cristalizado en demasía, pero estos cristalitos que van a empezar aquí a cristalizar, que forman estos diques, son mucho menores. ¿A qué se deberá? La presión se va perdiendo a medida que vamos ascendiendo. A la viscosidad, profe. La viscosidad tiene que ver. La viscosidad tiene que ver. Claro que sí va a tener que ver la viscosidad. Ese punto, esos diques se forman porque químicamente estos minerales que se van a formar acá son mucho más ferromagnesianos que estos. Es decir, que vienen con alto contenido de magnesio y de hierro. Al tener esas características o esos elementos químicos dentro de su química, ¿verdad? Valga la redundancia, nosotros vamos a obtener que los magmas van a ser menos viscosos. Como no hay casi sílice en el sistema, en estos, digo yo, en estos enriquecidos, recuerde que los enriquecidos vienen desde acá, desde altas profundidades, las grandes profundidades, estos, ¿verdad? Entonces, esta química que viene acá, pues es de elementos ferromagnesianos. El elemento ferromagnesiano no se lleva bien con los elementos ácidos, por lo tanto, son menos viscosos, y al ser menos viscosos son más escurridizos. Pero como son pocos, ¿por qué son pocos? Porque bueno, las presiones no permiten que cristalicen los minerales completos, sino cristalicen muy poquito. Y como son menos densos, pues percolan por cualquier fractura, por cualquier falla que haya. Por eso que nosotros cuando vemos los diques en campo, los diques por lo general, son más ferromagnesianos o son más máficos que el entorno. ¿Por qué? Porque ellos necesitan menos viscosidad para percolar, para escudriñarse dentro de las fracturas o planos de debilidad que pudiesen tener las rocas suprayacentes, como estas señoras que están acá. Al tener menos resistencia o al tener geológicamente menos resistencia a los cambios, ellos pueden percolar y pueden florecer, es decir, en superficie. Entonces, ya vemos que la presión juega un papel bastante importante, pero la química originaria también juega un papel importante, aunque no cambie en el trayecto, sino cambie por procesos de presión. Entonces, bueno, vamos a tener nosotros en estos bordes divergentes, ¿verdad? Que son las dorsales oceánicas, los tales MOR, que son los basaltos, ¿verdad? En dorsales oceánicas, estos son basaltos de dorsales oceánicas. Derivados, ¿por qué? Por cristalización fraccionada de fundidos parciales de un manto empobrecido. ¿Por qué es un manto empobrecido? Porque ya ha empezado ese manto a aportarle material a todo lo que se está fundiendo. ¿Alguna pregunta por acá? ¿Hasta acá? Profe, disculpe, quiere decir que los MOR van a ser menos viscosos o más viscosos que los MOR. Los EMOR, recuerdo que los EMOR vienen de acá. Al venir de una profundidad mucho más grande, tienen menos diferenciación magmática. Esta diferenciación magmática tiene que ver con que el manto sea prístino o no. Al ser prístino, voy a obtener magmas menos contaminados. Estos magmas menos contaminados
tienen las características de ser ferromagnesianos básicos a ultrabásicos, es decir, que no tienen esos contaminantes tan grandes que vienen dados, por ejemplo, en este tipo de magmas que se han cristalizado acá en lava o que han diferenciado, se han cristalizado en rocas, plutones, ¿verdad? Como los HIMU, que vendría siendo los magmas que han sufrido una cristalización y que tienen altos contenidos de elementos radioactivos como el uranio y plomo, es decir, los granitos. En otras palabras, granitos. Ok, ya Con comprendí. enriqueced mantle, que viene siendo mantos que han sido bastante enriquecidos. Entonces, hay una combinación en estos señores granitos de estos dos elementos que tenemos acá. Ahora bien, como venía usted viendo, acá ellos deberían ser menos viscosos. Estos deberían ser menos viscosos, primero por las características que tienen geológicas. Y esto lo vamos a ver nosotros en las ofiolitas. Las ofiolitas nos van a mostrar a nosotros todas estas capas, ¿verdad? En superficie. Nosotros podemos estudiar parte de esa transición del manto superior a la corteza litosférica, ¿verdad? En las ofiolitas. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante cuando veamos las partes de las rocas basálticas, cómo las podemos estudiar en superficie. Ahora hablamos de los rift continentales, los intraplacas, qué es lo que pasa dentro de las placas, y aquí se pone la cosa un poquito más complicada, porque ya no solamente vamos a tener lo que teníamos acá originalmente, que eran las dorsales oceánicas, no solo las dorsales oceánicas sube por una descompresión estos magmas, esa descompresión favorece la fusión y esa fusión lo que hace es provocar esas grandes inundaciones o grandes expulsiones de magma, lava, que van a tener su repercusión en las grandes dorsales oceánicas que nosotros tenemos en la Tierra. Ahora bien, aquí se pone la cosita un poco más complicada porque ya vemos que no solamente va a intervenir esa descompresión, sino que aunado a la descompresión yo voy a tener corteza continental. Y la corteza continental, como lo habíamos hablado en la clase pasada, no recuerdo si fue jueves o viernes, nosotros habíamos dicho que ya la corteza continental, cuando hablamos, cuando hicimos el ejemplo con las rocas, desde que teníamos una durita o solita hasta que teníamos un granito, ¿recuerda? Bueno, ese paso, esa transición hace que se complique todo más. ¿Por qué? Porque al final yo voy a obtener corteza continental, es decir, granitos, ¿verdad? Que ya están bastante diferenciados, que ya están bastante contaminados. Pero si a esos granitos le aumento temperatura y le añado algunos elementos, ¿verdad? Que pueden provenir de tanto puntos calientes, ¿verdad? Estas plumas que tenemos acá, como de la fusión parcial de zonas de subducción, ¿verdad? Es decir, le voy a añadir volátiles al sistema. Esos volátiles van a ser, como se lo vuelvo a decir, van a ser el cóctel desde la corteza oceánica, más parte de la corteza continental, más los sedimentos que se hayan arrojado acá, más los volátiles, ¿verdad? Entonces me van a provocar un cóctel mucho más complejo porque ahora no voy a fundir solamente la corteza oceánica normal, sino voy a fundir ahora corteza continental que ya está altamente contaminada. Entonces, ¿qué es lo que me va a provocar? Bueno, me van a provocar una serie de cambios dentro de la roca. Entonces vemos que en los ríos continentales vamos a tener rocas alcalinas, que es lo normal. Podemos tener rocas que van a venir subsaturadas en sílice, es decir, poca cantidad de sílice, así tengamos corteza continental, porque esa falta de sílice viene provocada por el cóctel que veníamos hablando nosotros anteriormente, es decir, este cóctel bastante complejo me va a provocar, o va a asimilar, ¿verdad? Y va a originar rocas que pudiesen estar subsaturadas en sílice, es decir, empobrecidas en sílice y enriquecidas en elementos ferromagnesianos. Vamos a tener seguramente una diferenciación magmática de bajo grado en plumas mantélicas, eso es lo que se espera que tengamos, ¿verdad? Vamos a tener el juego de plumas, es decir, de puntos calientes, que son los que van a activar algunos de esas fusiones dentro de los magmas. Y la química, miren lo que está pasando en la química, la suma de estos dos elementos, ¿cómo se le llama? Eso lo vieron ustedes y lo han visto bastante. Estos dos elementos, sodio, potasio, ¿cómo se le denomina a ellos también? Alcalino, profe. Alcalino. El alcalis, ¿verdad?
Es decir, la sumatoria de sodio más el óxido de potasio va a ser mayor que el óxido de calcio. Es decir, nosotros vamos a obtener en estos tipos de fundidos, ¿verdad? Elementos o, mejor dicho, rocas alcalinas. Y eso es lo que se espera. Rocas alcalinas en estos ambientes con rift continental. Entonces, ¿por qué son complejos este estudio de rocas en los rift continentales? Porque, bueno, tienen la añadidura, haciendo un resumen de todos estos ambientes que pudiesen intervenir, plumas mantélicas, más zonas de subducción, más mezclas de magma, más fundido de corteza continental ya diferenciada. Entonces, todo ese cóctel me van a provocar una serie de cambios mineralógicos bastante complejos que me van a dar a mí en perspectiva que a partir de una misma química, como ustedes lo están viendo acá, porque esto es parte del manto superior, ¿verdad? A partir de una misma química, aquí tenemos nosotros la bendita capa D a los 660 kilómetros, a partir de una misma química yo pudiese obtener diferentes tipos de magma, diferentes tipos de rocas, diferentes tipos de mineralogía. Aquí vemos otro, estación de que veníamos hablando, tenemos zonas de subducción. Estas zonas de subducción, miren lo que me van a provocar, ¿verdad? Vamos a tener aquí a magmas toleíticos en zonas de subducción. Esta primera parte me va a provocar magmas toleíticos. Vamos a tener eso, vamos a ver una lámina, ya la han visto bastante, pero hoy la vamos a volver a repasar, magmas toleíticos, es decir, emplazamientos someros. Aquí tenemos emplazamientos someros, ¿verdad? Y la química nada más y nada menos que me indica que ahora el álcalis va a ser menor que el óxido de calcio en el sistema. Esto es lo que me convierte cuando yo tengo estos magmas saturados en sílice. Estas son las tres características. Me van a provocar magmas toleíticos, emplazamientos muy someros y una química donde el álcalis va a ser menor que el óxido de calcio. Ahora bien, miren lo que pasa en los ríos continentales. Vamos a tener ahora ambientes calcoalcalinos. Pero ¿cuáles son las características de estos ambientes calcoalcalinos? Bueno, estas características de ambientes calcoalcalinos vamos a tener seguramente emplazamientos un poco más profundos. Van a venir saturados en agua. Mire lo que está pasando. Parte del sistema se deshidrata, se convierte en un catalizador y me van a venir a ayudar con agua. ¿Qué provoca el agua en el sistema? ¿Qué provoca el agua? Aumento de temperatura. Me baja el punto de fusión de las rocas. Es decir, que voy a necesitar menos temperatura para fundir una roca. Es decir, ayuda al fundido. Es un catalizador de fundido. Y la química ahora sí va a empezar a cambiar y me va a decir que estos elementos calcoalcalinos, su característica es que el álcali va a ser prácticamente igual al óxido de calcio. Por eso es que en petrología ustedes estudian estas gráficas, yo creo que aquí estamos hablando, sí, estas gráficas las tenemos que estudiar, es decir, la presencia de álcali, la presencia de óxido, la presencia de alúmina, ¿verdad? Todas estas características geoquímicas me van a dar a mí algunas luces sobre cómo se formaron estos señores. Entonces, bueno, pero aquí en petrografía no vamos a hacer la geoquímica, sino vamos a hacer la parte ya un poco más representativa o más visual de lo que pasa. Entonces, esto es lo que hicimos en la clase pasada. No sé si recuerda cuando teníamos la dunita en mano, tenemos peridotitas, es decir, unas leersolitas que a partir, y hoy lo vamos a ver, creo, si da tiempo, en unas gráficas, a partir de la fusión parcial, porque yo no puedo fundir toda la corteza, y si se fundiera toda la corteza o todo el manto, pues nosotros no tuviésemos tierra, no tuviésemos nosotros un suelo firme donde estar, estuviéramos viviendo en las primeras etapas del precámbrico, ¿verdad? Donde casi todo el suelo era magma basáltico. Bueno, estas peridotitas que se debería hacer, esta composición debería tener el manto superior, ¿verdad? Al fundirla parcialmente me va a provocar el líquido residual, un magma basáltico, que es lo que tengo acá. Si este magma basáltico, es decir, este basalto que voy a obtener yo al final, empiezo a fundirlo, este señor se convierte, este líquido al cristalizarse se convierte en basalto, que es lo que es parte de la corteza continental, lo empiezo a fundir parcialmente, no completamente, voy a obtener seguramente del líquido residual, escúchese bien, del líquido residual, seguramente voy a obtener un magma andesítico.
Si yo cristalizo este magma andesítico, ¿qué voy a obtener yo al final? Pues una andesita, una roca intermedia, ¿verdad? Que es parte de la corteza continental. Está bastante común en Los Andes. Sudamérica, es decir, casi todo, por eso que se le llama Andes. Los Andes, ¿verdad? Vienen compuestas prácticamente por este tipo de roca intermedia, que es roca continental, producto de procesos de subducción. Si yo empiezo a fundir parcialmente esta andesita, voy a obtener un líquido residual. Ese líquido residual va a ser un magma riolítico. Y así sucesivamente, si obtengo yo ese magma riolítico, al cristalizar voy a obtener una riolita y la roca al final va a ser ¿qué? Una roca granítica, es decir, con características granitoides. Esto ya no, porque esto es de petrología, esto es lo que voy a dar hoy en petrología. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? Hola, profe. Buena, hija. O sea que a Sí. partir de todo eso, yo puedo inferir qué ambiente se formó la roca y más o menos la composición que va a tener. Yo debería obtener esa respuesta a partir de la mineralogía que yo voy a obtener en cada una de las rocas que voy a obtener. Si usted tiene varias secciones finas, a través de las secciones finas usted va a obtener varios tipos de roca, varios tipos de minerales. Y esos tipos de minerales van a tener seguramente texturas características. Las texturas características más los minerales presentes me va a decir a mí bastante información. Esa información me va a permitir a mí inferir dónde estuvo la roca formándose o cómo se formó la roca o cómo fue el tipo de emplazamiento de esa roca. Simplemente con obtener la mineralogía, la clasificación mineralógica, es decir, clasificar la roca, y a partir de esa clasificación más las texturas presentes en la sección fina, me va a decir a mí dónde se debió obtener la roca o cuál fue la paragénesis mineral que me dio origen, valga la redundancia, a la roca que voy a estudiar, la roca ígnea, porque ahorita estamos en roca ígnea. ¿Alguna duda, alguna pregunta, por favor? Bueno, mire, como ahora Google Meet, yo no sé, aquí no todo el tiempo. Porque esto ahora le ponen tiempo y no sé qué más cosas, y yo no entiendo. No veo acá el tiempo, porque ahora creo que es 45 minutos esta cosa. Antes no, antes uno hablaba y hablaba y hablaba. Pues no le veo el tiempo. No le veo el tiempo. Sí, va un poquito más de 40 minutos, aquí lo tengo yo. Pero no veo, yo veía un cronómetro que ellos le ponen, pero no le veo el cronómetro. A lo mejor lo ponen 5 minutos antes, 2 minutos antes que se acabe la presentación. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda, por favor, para parar por acá? Y a las 9 empezamos otra vez con la segunda parte, que ahí vamos a hablar, creo, de generación de magma, sí. No hay nada. Bueno, a las 9 nos vemos entonces para seguir con la segunda parte de la clase que vendría siendo... Epa, y no vino todo el mundo. Yo ya va un momentico que voy a pasar la lista por acá. Aquí yo tengo un programita. No sé por decirlo. Para tomar la asistencia porque no entiendo. Yo veo con preocupación, con bastante preocupación, de que la gente no le estaba prestando mucha atención a la clase. Y después se van a llevar una señora sorpresa. ¿Por qué? Porque sabe que es complejo presentar un examen sin base. Y si no han visto bien petrología o no han estudiado bien petrología y están viendo petrografía, que es la unión de petrología más mineralogía óptica, pues la cosa se les puede poner complicada. Aunado a eso, se lo estoy diciendo y se lo dije en la clase pasada, el jueves creo que fue que lo dije yo, el jueves, no recuerdo si fue jueves o viernes, le dije yo las prácticas que se las tienen que entregar a Daniela, y creo que había sacado yo la cuenta que deberían entregarle a Daniela, ¿verdad? Antes del parcial, por supuesto que las firme yo, las hojas,
deberían entregarle a Daniela más o menos 20 fichas, 20 estudios o 20 secciones finas estudiadas, porque con eso va a ser la base de los 5 puntos que van a tener en el examen práctico. Entonces yo veo con preocupación que la gente no le está prestando atención. No, yo ayer hablé con Daniela en la noche, le pregunté que quiénes le habían entregado y creo que 1 o 2 personas le habían entregado 1 o 2 láminas. Entonces yo veo con bastante preocupación de que no están tomando en cuenta eso. Entonces después se van a llevar una señora sorpresa cuando vean las notas. ¿Por qué? Porque yo lo que hago es evaluar todo lo que se va uno a clase, todo lo evalúo yo. Si vinieron, si no vinieron, si tocaron el microscopio como no lo tocaron o lo tocaron mal, eso lo evalúo. Si están asistiendo a clases, si están preguntando, si no vienen a preguntar. Porque al final entonces todo el mundo va a venir a clase y yo por lo general me desaparezco al final del semestre porque estoy bastante ocupado porque no solamente doy clases, ¿verdad? Yo aparte de eso tengo que estar en la comisión de inscripción, tengo que estar en la comisión de OREFI, tengo que estar en UDI, tengo que estar en la comisión de revisión de tesis, tengo que estar en un montón de cosas bastante complejas dentro de la universidad y no me da tiempo. Y a mí no me da tiempo. Pasé 2 semanas y media en la escuela, todos los días habiendo el laboratorio, nadie fue. Entonces yo no me tengo que complicar porque yo lo que hago es, ya les di todo el material bibliográfico, así como aquí hay bastantes muchachos que están estudiando, creo que con la profesora Jessica, ¿verdad? Y le dijo no sé qué cosa, de educación andrógena, no sé qué más cosa. Bueno, en pocas palabras eso es lo que quiere decir, es que uno se encarga de guiarlos a ustedes, de darle todo el material y ustedes van a ser los responsables de todo lo que tienen que hacer en la universidad. La universidad o mi estilo no es clase de bachillerato ni es clase de primaria. Mire, lo que yo les doy ABC, ustedes les voy a preguntar ABC. No, mi hermano, aquí los voy a enseñar yo a analizar. Y el que no aprenda a analizar, pues lamentablemente se va a tener que quedar y volverme a ver. Y así sucesivamente. Entonces yo les doy la recomendación de que se pongan las pilas porque yo veo desinterés. Yo veo desinterés. Y no de uno, de todo. O en su gran mayoría. Porque todas las generalizaciones son bastante odiosas. Pero yo estoy viendo eso con preocupación, ya pasé la lista. Yo veo eso con gran preocupación porque noto que hay apatía, que a lo mejor están ocupados en otras materias. Usted está en la universidad, no están en bachillerato. Ustedes van a tener que ponerse las pilas con todas las materias. Y esa cuestión, y eso lo voy a hablar ahorita con petrología también, porque lo noté, que el kikiriwiki ese que quiere jugar, por ejemplo, no, que no me da tiempo, no, mi hermano. Es que aquí yo no entiendo quién pone las condiciones. No, que no hay internet. No, que no hay esto. No, que no, mire, que no me da tiempo. No, que estoy trabajando. Yo también trabajé. Yo alquilé teléfono toda la carrera y alquilaba teléfono todo el día. Me tenía que terminar de alquilar teléfono a las 10 de la noche. Cerraba la mesita y me tenía que ir a estudiar de una vez con los muchachos hasta las 2, 3 de la mañana. Todos los días. Yo no vi vacaciones en los 5 años que yo estudié ingeniería geológica, porque yo me gradué en 5 años exactos. Yo no vi vacaciones. Yo no supe que era ir, no, mire que me voy a Semana Santa, no. Yo no supe que era esperar agosto, yo siempre hice intensivo. Yo tenía que trabajar, ya tenía familia, porque yo me fui de mi casa muy temprano. Entonces, esas excusas de que, mire, yo trabajo, yo también trabajé. No, porque si no trabajo no llevo comida a mi casa, yo también peleé bola. Entonces, a mí no me hicieron una estatua por esa vaina. Entonces, yo también trabajé. Yo también tenía que mantener ya familia, porque yo me casé bastante temprano con mi primera esposa. Yo tenía que estudiar porque me quería graduar y me gradué en 5 años. No me gradué ni en 6, no, en 5 años exactos me gradué yo. Y no era porque no se perdía clase, se perdía clase también, pero yo lo que hacía era meter bastante materia y estudiar todo el tiempo. Una sola materia se me quedó en toda la carrera de ingeniería geológica. Una. Ustedes pueden revisar el expediente de cualquier profesor porque eso es legal. Una sola materia se me quedó en toda la carrera. Y porque yo no sabía que se podía retirar. Porque no, de verdad que no sabía. Entonces, esa mire que yo estoy trabajando, de que yo mire que se me fue el internet, mire que yo no tengo el libro. No, mi hermano, aquí conmigo. Y esa mala costumbre la quieren llevar. Entonces, allá estaban con la profesora Jessica poniendo 1000 y una excusas. Yo los miraba y decía, yo porque no quise tirar más leña al fuego, porque yo hablo y entonces hablo fuerte y voy a hablar fuerte con Jessica y con Verónica. Porque es que aquí yo no tengo bachillerato, ni tengo primaria, ni tengo kinder. No, aquí es universidad. Si usted ve que no puede, usted retira.
retira una, dos materias. Mire, ¿sabe qué? Yo estoy trabajando, estoy echándole bola. Bueno, veo una materia con la que puedo. Pero esas excusas de que, mire, que yo no puedo, que yo sí puedo, que yo no puedo subir, que no, mi hermano, aquí estamos jugando mal y estamos haciendo las cosas mal. Y miren, eso repercute al final, porque les va a llegar a ustedes el alcabala que les va a dar el parado en seco. Entonces yo se lo estoy diciendo con bastante preocupación. Yo estoy viendo que no le están prestando atención a la materia. Yo no les presto atención. Yo igualito doy mi materia. Al final yo no en mi materia ni recuperativo. Y nunca lo he hecho y no lo voy a hacer. Ayudo, sí ayudo bastante al que se deja ayudar. Al que no se deja ayudar, mi hermano, tampoco. Yo, hijo pequeño, tengo los míos y ya sé cómo los tengo que trabajar. Yo no tengo que estar más ocupado de más vaina. Entonces, bueno, nos vemos ahorita a las 9. Chao, chao. Profe, yo tengo una duda Dígame, hija. referente a las yo tengo una duda referente a las mezclas de magma, porque usted comentaba en los videos que hay 3 procesos, que por la cámara magmática, procesos corticales y el manto. Pero los procesos corticales en este caso, ¿a qué se refiere con eso? No, pero es que no entiendo la pregunta tampoco, Ana. Yo Porque lo cuando que usted expliqué es que hay hablaba 3 sobre procesos de la mezcla, fusión de magma. 3 procesos de fusión de ajá, magma. Aumento de temperatura, descompresión del sistema y añadidura de volátiles. Con esos 3 mecanismos yo puedo fundir el magma, el manto, para generar magma. Eso fue lo que dije. estoy hablando referente es a las mezclas de magma con los videos que usted nos envió, que Ajá, aparecen 3 procesos. ajá. Dice manto de proceso cortical y cámara magmática, esas 3 Uh-huh. mezclas de magma. Pero Eso es ¿usted a un qué se proceso refiere? interno de la corteza. Así yo puedo Ajá, empezar a fundir parte de la corteza. ajá, entonces mi duda es con los procesos corticales. ¿A qué se refiere a esa mezcla? No, no la comprendí. De que No yo sé dónde se fundo, hace produce. ratito yo les di a ustedes, ya déjenme ver acá un momentico para ver dónde. Hace ratito yo cuando les estaba dando esto, ¿verdad? Les estaba explicando de que aquí, para yo fundir parte de esta corteza continental, que son procesos corticales, parte de esta corteza continental yo la puedo fundir a través de plumas mantélicas directamente por RIS continentales, es decir, hay una descompresión del sistema, que hay una zona de RIS, yo empiezo a descomprimir el sistema y empiezo a fundir parte de la corteza, pero no es como en las dorsales oceánicas, sino que aquí ya hay algo más que sería corteza continental, es decir, parte de la corteza diferenciada, altamente contaminada, con altos contenidos de elementos radioactivos que pudiesen dar al final este líquido rojo que ven ustedes, que sería las lavas, es decir, el fundido ya final, ¿verdad? Me van a dar a mí una diferenciación magmática bastante grande. ¿Por qué bastante grande? Porque aparte de que vengo yo de un material prístino o semiprístino, que viene de la parte inferior por la capa D, ¿verdad? Aparte de yo obtener esta parte de prístina, ¿verdad? Este camino de diferenciación, de descompresión, de unificación de algunos minerales, cristales minerales y de la obtención de ciertos cristales minerales que se van a fundir, yo voy a obtener elementos radioactivos que van a estar alojados en la corteza continental, que aunado a este NMOR, que ya viene acá normalizado, más parte de la corteza continental, más parte de de esa corteza altamente contaminada, voy a obtener al final una mezcla de magma bastante compleja que me va a decir a mí, dependiendo de los cristales minerales que yo obtenga al final, qué fue lo que pasó. ¿Qué voy a encontrar yo aquí? Seguramente voy a encontrar circonio. Voy a obtener dentro, esos circonios deberían estar alojados en biotitas. ¿Por qué? Porque, bueno, las biotitas son parte de, son minerales hidratados que voy a tener yo de acá. ¿De dónde voy a obtener estos minerales hidratados? Seguramente de procesos anteriores de desvolatilización del sistema. Voy a obtener esa agua, voy a obtener biotita. Esa biotita van a alojar seguramente circones, porque los circones son productos de procesos de alteración del sistema, es decir, de magmas bastante diferenciados que han tenido una trayectoria bastante compleja y bastante larga. Entonces voy a obtener esos circones dentro del sistema. ¿Qué espero obtener yo también?
debería obtener por esta descompresión seguramente texturas gráficas. ¿Qué texturas gráficas? Texturas gráficas dentro de los cuarzos. ¿Y dónde voy a obtener cuarzo si vengo de un magma basáltico? Bueno, usted está fundiendo parte de la corteza continental, que esa corteza continental es ácida, por lo tanto debería tener altos contenidos de cuarzo, altos contenidos de ortosa, es decir, feldespato potásico. Y si yo sigo fundiendo el feldespato potásico, voy a obtener seguramente algo de alcali, que voy a obtener por acá. Pero si aunado a eso, yo también tengo una contaminación de la litósfera suprayacente, seguramente voy a obtener calcio. Entonces, a partir de los procesos de fusión cortical, que son productos de varias etapas o varios ambientes geodinámicos, o de la combinación de varios ambientes geodinámicos, como por ejemplo aquí tengo una pluma, aquí tengo yo parte del fundido, aquí tengo una zona de subducción, aquí tengo un rift continental. Entonces, perdón, la adición de varios ambientes geodinámicos me va a poner complejo a mí el resultado final. ¿Y cómo yo sé el resultado final? Bueno, a través de los minerales obtenidos. Tienen que saber qué minerales van a tener ustedes al final y tienen que saber las texturas que van a obtener al final. Con la combinación de los minerales más las texturas más el ambiente geodinámico, ustedes deberían saber qué fue lo que pasó o cómo se formó la Tierra. La parte de la corteza terrestre o parte de los plutones que estamos nosotros estudiando o de las lavas que estamos estudiando. Lava no me gusta estudiar mucho, sino químicamente, porque las lavas hay que ponerle atención a varios procesos, ya que más que todos morfológicos en vez de mineralógicos en microscopio petrográfico. ¿Alguna otra duda, por favor? Ana, ¿le respondí? Sí, profe, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra duda, por favor? No, hasta ahorita no. En un ratito vamos a ver generación de magma. Ahí creo que vamos a ver algunas gráficas y vamos a ver un poco más explícitamente qué es lo que debería pasar, cómo es el proceso de diferenciación magmática a partir de una layer solita como la que vimos acá como la que vimos acá. A partir de esto, pero ahorita lo vamos a ver gráficamente, es decir, con presiones y temperaturas y con algunos minerales. Creo que vamos a trabajar con el aluminio, si mal no recuerdo, o el zircón. Vamos a ver cómo pasamos de aquí a acá en un proceso de diferenciación magmática. Bueno, no, nos vemos ahorita entonces. Les envío en unos 5 o 10 minutos, les envío el enlace nuevo. No sé si quiere generar otro enlace, ¿no? Yo no entiendo esto ahora de Google. Pero bueno, cualquier cosita ahorita se los envío. Si no es el mismo enlace, les envío otro. Ok, profe. Está bien, profe. ¿A qué hora? Está bien, Chao, profe. chao. En 10 minutos. Son las 8:58. A las 9:08, 9:10 les envío el nuevo enlace. Ok, profe. Chao, chao.